buenas y bienvenidos a Debajo del Casco, mi nuevo podcast donde vamos a mezclar los análisis de las novedades junto a las historias que se ocultan detrás de la acción del mundo del motor. Soy Nazaret, estudiante de periodismo, y estoy muy emocionada de que te hayas unido a esta nueva aventura. Lo primero de todo va a ser contar de dónde ha nacido este podcast, y para ello, la primera que, por así decirlo, se tiene que quitar el casco soy yo. Así que esta es mi historia con el mundo del motor. Todo empezó desde pequeña porque crecí viendo las carreras de Fórmula 1 y de MotoGP en la televisión, en aquellos momentos donde aún las echaban en las cadenas públicas, aunque en realidad yo creo que desde pequeña siempre me habían gustado los coches. De hecho, yo de pequeña leía los periódicos deportivos, lo típico, el Marca, el As, que sí, es normal que un niño vea cosas de deportes, lo que no es tan normal que una niña de 6 años se ponga a leer los periódicos, allá donde vaya. Y otra anécdota es que en un sitio donde iba yo de vacaciones tenían una guía de Fórmula 1 ahí en la recepción y era imposible sacarme de allí. O sea, era imposible hacer que yo no leyese ese libro. Así que en cierto modo apuntaba maneras del qué es lo que yo quería hacer con todo. Pero cuando las carreras pasaron a la cadena privada, dejé de verlas como probablemente muchas otras personas, porque no compensaba pagar el precio que costaba en ese entonces, ni ahora, eh, las, el ver las carreras, porque te incluía todo lo que es el paquete de fútbol. Y en mi casa apenas se veía fútbol, así que no me compensaba pagar lo que costaba para seguir viendo las carreras. Así que ahí es donde me desconecté, por así decirlo, de todo lo que es el mundo del motor y no me volví a conectar hasta 2022, volver a ver Fórmula 1 y gracias a las redes sociales, a Instagram, a TikTok. Así que, en cierto modo, es de donde empieza ahí a nacer la idea del podcast. Aunque esta idea no llega a nacer hasta 2024, que en ese entonces llevaba 2 años intentando ver cómo empezar a crear contenido, en este caso de Fórmula 1, porque es lo que había vuelto a encontrar y lo empecé haciendo dibujos de pilotos, porque así no tenía que enseñar la cara porque me daba vergüenza, y haciendo edits de vídeo de los pilotos según lo que yo viese. Pero no tenía ese run run de hacer una cuenta, de hablar de las noticias y de las carreras y de qué estaba pasando en el mundo del deporte. Pero nunca me llegué a atrever a hacerlo hasta 2024, que fue el año donde he vuelto a ver MotoGP después de unos 10 años o así serían. Y ahí nació la cuenta que se llama Pitlane Naza, que ahora está lo que viene siendo inactiva, y he tenido durante todo 2024. Y aún así, aunque ya estaba hablando de noticias y de qué estaba pasando en el mundial, de toda la actualidad, sentía que me faltaba algo. Y fue como ha sido en la época donde me metí en MotoGP, sentía que necesitaba abrirme a más mundo del motor y no solo centrarme en la Fórmula 1. De ahí, desde que empecé a descubrir la MotoGP y a volverme a enganchar, pues empecé a planear cómo podría hacer esta cuenta, debajo del casco, una idea que solo ha salido a partir de este año 2025, buscando ideas, es decir, viendo entrevistas, leyendo reportajes de todo tipo y en todos lados. Y ahí es donde yo me di cuenta de que hay partes que faltan. Porque a mí personalmente lo que es hablar de las historias de superación de los pilotos fuera parte del mérito deportivo es algo que a mí me interesa mucho. Y otra cosa que siento que falta muchas veces es que no se habla de más que de solo los pilotos. Es decir, que todas las personas que conforman el mundo del motor fuera parte de los pilotos, es decir, miembros de los equipos, fotógrafos, cámaras, mecánicos, periodistas, no se suele hablar tanto de ellos, dándoles todo el centro de atención que tienen. Y sí, aunque es verdad que los periodistas salen en televisión, hay algunos que no salen y no se les da el mérito que tienen. Así que yo ahí vi mi idea de cómo crear una cuenta donde podría hablar de la actualidad del mundo del motor, pero también hablar de esas historias que no se suelen contar en otras cadenas, en otros canales. Entonces, ahí es donde ya me pregunté, ¿por qué no crear un espacio donde todas estas historias tuviesen cabida sin perder esa esencia que yo buscaba de contar toda la actualidad del deporte? Y desde el momento que me hice esa pregunta es donde nació este proyecto, Debajo del Casco,
en un proyecto en que va a ser en formato de podcast y vídeos para poder compartir mi interés por este mundo de esa forma que yo considero diferente. Ahora sí, ¿de qué va el podcast? ¿De qué vamos a hablar aquí en este canal? Porque esto es un proyecto multiplataforma, que lo voy a organizar un poquito diferente a lo que es un podcast al uso. En YouTube, que va a ser como la plataforma principal, va a estar todo el contenido que voy a hacer, entrevistas, análisis, guías y otro tipo de vídeos. Mientras que en Spotify, que también voy a estar por allí, voy a dejar todo el contenido que son las entrevistas y análisis de las carreras y todo eso, porque así siento que en Spotify suelen primar más las entrevistas y los análisis de carreras más que el resto de contenido que suele ser más audiovisual más que únicamente escucharlo. Y así, quien quiera ver solo entrevistas lo tiene todo en Spotify y quien quiera ver más contenido lo tiene siempre en YouTube. Ahora sí, después de esta aclaración, ¿qué contenido va a tener el podcast? Pues, como ya he mencionado, en primer lugar, las entrevistas, eso va a ser una parte clave de todo el proyecto, donde pretendo, porque aquí donde nos vemos es la primera vez que me embarco en un proyecto así de ambicioso, se podría decir, entrevistar a pilotos de toda talla, es decir, de varias categorías, pero también a esas personas que no suelen salir en cámaras y cuyo trabajo es indispensable para que todo lo que es el mundo del motor funcione como funciona actualmente. Mecánicos, cámaras, fotógrafos, y centrándome especialmente hablando de los pilotos en este caso, no solo en los resultados, sino también en quiénes son fuera de pista, para así conectar al piloto con los fans, para que vean que dentro de que son pilotos también son humanos. Y también que me gustaría poder conectar con otros creadores del mundo del motor para que así compartir ideas y conocer a más personas que hablan de este mundo. Por otro lado, también va a haber análisis de lo ocurrido en los fines de semana de carrera, resultados y cómo se van moviendo las clasificaciones de los diferentes mundiales a lo largo del año. Otro punto van a ser las guías sobre diferentes deportes del mundo del motor centrado, porque cuando volví a conectar con este mundo a través de Instagram, me hubiera gustado a mí encontrar vídeos que explicasen fácilmente todas esas cosas que o no entendía o que habían cambiado y que sinceramente tuve que aprender a base de verme las carreras porque no lograba encontrar algún sitio que lo explicase. Y otro tipo de vídeos van a ser lo que yo denomino cápsulas de pilotos, que el nombre probablemente vaya a cambiar, que es una especie de serie que quiero hacer donde hablamos de la trayectoria estrictamente deportiva de los pilotos, para los que quieren conocer especialmente al piloto basándose únicamente en los logros, que no es mala idea, así que a ver qué tal funciona. En general, eso va a ser el contenido que va a estar siempre en el canal, pero como es un proyecto en constante evolución, siempre va a haber otras series que o pueden comenzar o que pueden parar. Porque mi idea con este podcast es crear un espacio para que los fans, ya sean que recién llegados o que lleven más tiempo, puedan conectar y debatir sobre qué está pasando en este mundo, eso sí, de forma respetuosa, y poder crear una especie de comunidad de fans del mundo del motor. Además, ahora también me han dejado unas cuantas preguntas por redes sociales en una encuesta que hice antes de ayer y que os voy a dejar todas las redes en descripción para que podáis conocer más el podcast sin tener que estar escuchando los capítulos, porque también suele pasar que no puedes escuchar el capítulo según sale. Así que tendréis las redes sociales del podcast en la descripción de este vídeo en YouTube y en Spotify. Así que voy a aprovechar a contestar algunas preguntas que me han dejado, que las tengo aquí apuntadas. A ver qué me ha puesto. La primera sería, ¿vas a centrarte en aspectos generales del mundo del motor? Pues se podría hacer algún vídeo hablando de el motor como tal, coches y tal, aunque no tengo tanta experiencia en ello. Sí que podría hablar de eventos que hay del mundo del motor que no tienen que ver con los campeonatos del mundo, es decir, con MotoGP, Fórmula 1, etc. Porque hay otros eventos que son cosas del mundo del motor, pero sin ser competiciones deportivas. Así que pues, ¿cómo empezó este proyecto? A ver, lo he contado, pero así resumidamente empezó por mi deseo de contar las historias que no, que no se ven normalmente en televisión y a la vez
contar la actualidad del mundo del motor. Mezclar esas dos cosas que para mí son importantes para poder conocer todo lo que es el mundo del motor en su completo. ¿Cómo me metí en este mundo? Pues lo he contado, viendo las carreras en la tele. De ahí empecé a hacerme más aficionada a esto y luego ya, cuando reconecté con el deporte en 2022, por redes sociales. ¿Cómo definirías este podcast? Pues yo lo intentaría definir, porque aún no sé cómo definirlo realmente, lo intentaría definir como un proyecto donde todos los fans, independientemente del tiempo que lleven o de lo que sepan, puedan entender el mundo del motor de una forma fácil y así conocer también a los pilotos. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo del motor? Pues aparte de lo típico, la velocidad, la adrenalina, las carreras, los adelantamientos y todo lo que incluye las carreras, a mí también me gusta dentro del mundo motor los coches, como qué tipo de coche, las motos, tal. Y a su vez también, como he mencionado, me gusta ver las historias de superación de los pilotos fuera aparte de los méritos deportivos, porque eso a mí me ayuda como una charla motivacional, si se entiende. ¿Pretendes hacer formato vídeo del podcast? Pues sí, de hecho lo estoy grabando en vídeo, así que, y porque como lo voy a subir a YouTube, pues también lo voy a hacer en formato de vídeo. ¿A quién te gustaría entrevistar por muy difícil que sea? A ver, ahora mismo cualquier piloto de cualquier categoría me parece difícil porque acabo de empezar, pero si tuviese que decir gente que me gustaría entrevistar y que lo veo muy, muy difícil, pues sería, vamos a poneros ejemplos, en Fórmula 1, yo que sé, Carlos Sainz o Fernando Alonso, porque son dos ídolos, Fernando Alonso desde mi infancia y Carlos Sainz de mi segunda etapa de fan del mundo del motor, y en motos tendría que decir Jorge Lorenzo, Pedrosa, Mar Márquez, que son los que yo llevo viendo desde pequeña. Así que ahí estaría un poco a quien me encantaría poder entrevistar en algún futuro. ¿Harás sorteos o algo? A ver, sé perfectamente quién me ha hecho esta pregunta, obviamente, pero como acabo de empezar, pues de momento no puedo decir si voy a hacer algo o no, porque como acabo de empezar, pues aún no he tenido la oportunidad de decir voy a hacer un sorteo de algo, tengo la oportunidad aún, pero podría ocurrir en el futuro. ¿Cuándo empezó tu interés por los pilotos? Pues en el mismo momento en que me hice fan, básicamente. Yo me fijaba en los pilotos, eh, cómo lo hacían, quiénes eran, me gustaba investigar. ¿Qué vas a trabajar más en el podcast? Pues, aunque vaya a mencionar lo que es el mundo del motor, sin ser competitivo, la mayoría del podcast va a ser todo lo que son las competiciones del mundo del motor. ¿Vas a invitar a fans? Pues no lo había pensado de momento porque no se me ocurría cómo poder invitar a fans a un podcast, pero quizás en algún futuro se puede mirar cuando sepa cómo hacerlo, porque de momento no lo sé. ¿Qué relación tienes con la cuenta de la pluma digital? Obviamente, aquí también sé quién me lo ha preguntado. Elena, si lo estás oyendo, lo sé. Y es otro proyecto que tengo con una compañera mía de clase, Elena, un saludo, donde hablo también de libros, porque aparte del mundo del motor también me gustan los libros, así que he hecho ese proyecto con una amiga mía, así que también os dejaré las redes de ese proyecto por si lo queréis seguir. Y última pregunta que tengo es, ¿qué es lo que haces para ganarte la confianza del entrevistado? Pues esto es algo que aún tengo que aprender porque aún no he entrevistado a nadie, fuera parte de una pequeña pregunta que logré hacerle a Nico Abade hace unas semanas, que eso se puede contar en otro vídeo. Así que es algo lo que tendré que aprender, cómo ganarme la confianza del entrevistado. Pero si hay alguien que en los comentarios haya entrevistado a gente y me quiera dar consejos, es completamente libre de dármelos. Así podemos aprender un poco entre todos. Y hasta aquí llegaría el primer episodio de Debajo del Casco. Espero que os haya gustado y os espero ver próximamente en este canal. Así que no olvidéis suscribiros a YouTube, seguirme en Spotify y en mis otras redes sociales para enteraros cuándo van a salir más capítulos y más contenido.
Os escucho en el siguiente capítulo. Chao.